Sesión 13 ya. Ahí están, yo creo que todos ya lo saben, pero si necesitan más información o invitar a alguien, ahí están los links para hacerlo. Yo también, si quieren una pregunta, un comentario, pueden mandarlo por email o también directamente a mi WhatsApp, está lo mismo. Breve repaso de la sesión anterior. Vimos 1 Samuel, la transición de Israel desde teocracia a monarquía, la vida de Samuel, el último juez de Israel, el reinado de Saúl, rey complicado, primer rey de la nación, y todos sus defectos de carácter, y la elección, preparación y reinado de David, el más grande rey de Israel. 1 Samuel, si se acuerda la semana pasada, termina con la muerte de Saúl, Israel derrotado, David sano y salvo con su familia, su ejército, su profeta, su sacerdote, y con todo el derecho de tomar su puesto como rey. Ya había sido ungido rey, pero nunca quiso como imponerse como rey porque estaba Saúl. Saúl también ungido. Entonces David, muy respetuoso de las cosas ungidas del Señor, no hizo nada para tomar el reinado, pero ahora sí tiene todo el derecho para hacerlo. 2 Samuel, sesión 13. El autor, 2 Samuel, igual a 1 Samuel, desconocido, posiblemente Saúl, hijo de Natán, fecha escrita, desconocido. Contexto histórico, estamos hablando de Israel, empezando en el periodo de los jueces, más o menos 1100 antes de Cristo, y hasta el fin del reinado de David, aprox 970 antes de Cristo. Contexto geográfico, Israel mayormente, versículo clave, 2 Samuel 5:12, que dice así: con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Vamos a ver ese punto después, pero básicamente eso, el libro, el reinado de David y cómo fue elegido y usado por el Señor para liderar Israel durante este tiempo. Tema principal, el reinado de David, que es considerado el más grande rey de Israel. Yo diría quizás de varios otros países también en cuanto a cómo se ha actuado como rey. Propósito, documentar la vida de David, su reinado, mostrar paralelos entre la vida de David y la vida de Jesús, y demostrar que ni el mejor líder humano tiene la capacidad para gobernar una nación con justicia absoluta, porque David no fue perfecto. Es hombre, tenía su defecto que vamos a ver también. Entonces, este libro es la historia de David, más grande rey de Israel. Es solamente el segundo rey de Israel. Primero Saúl, segundo David. Y Saúl tenía tantos defectos que vimos la semana pasada: es cobarde, no obedece, Dios hace las cosas por su cuenta, no escucha. Y el contraste entre Saúl y David es cada vez más obvio. Ahora, este libro presenta a David como el rey ideal, pero no perfecto. Hay muchos paralelos entre la vida de David y la vida de Jesús. Este libro muestra a David en este papel como el mejor ejemplo posible de un rey humano, lo mejor que podemos esperar de un gobernador, pero mostrando que aunque David fue el mejor, no fue perfecto. También tenía sus defectos. Nunca tanto como tenía Saúl, pero sí, no era hombre 100% íntegro. Tenía sus defectos como cualquier hombre. Ni siquiera David, el mejor de los hombres, podría hacer las cosas perfectamente. Antes de comenzar 2 Samuel, es interesante tomar un paso atrás y acordar la razón real de la muerte de Saúl. ¿Por qué murió? Y eso no está en Samuel, sino Primera Crónica, libro que no hemos visto todavía, lo vamos a ver muy pronto. Pero aquí el Señor indica claramente cuál era la causa de muerte de Saúl. Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una divina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. Clarito, consultó una divina. Y
esa es la causa de muerte de Saúl. Ok, murió por una flecha, sí, y después cayó sobre su espada, sí. Pero la razón detrás de eso es que había consultado la divina de Endor, que también se llama a veces la bruja de Endor. Y hay tres razones adicionales mencionadas aquí. Y eso hemos visto varias veces en la semana pasada con los defectos de carácter de Saúl. Rebeldía contra el Señor, no consultar al Señor y desobedecer la palabra del Señor. Tres de los miles de defectos, pero la razón principal es de buscar el consejo de una divina. Y eso nos lleva al tema que yo había dejado pendiente la semana pasada. Si se acuerda, no podría contestar en ese momento porque justo la semana pasada también antes había dejado eso como tarea para mi clase en la escuela de liderazgo, entonces no quería adelantar la respuesta. Ahora sí podemos verlo en mayor detalle. ¿Qué pasó aquí? Para refrescar la memoria, Saúl, para variar, no sabía qué hacer, muy confuso, muy inseguro. Los filisteos estaban a punto de atacar a Israel. Habían juntado su ejército, un ejército grande, bien preparado, y Saúl vio el ejército y se asustó. Dijo, contra este ejército no podemos. Y Samuel ya estaba muerto. Saúl antes, a veces, cuando tenía dudas, buscó a Samuel para preguntarle. A veces Samuel fue a decirle claramente lo que tiene que hacer, pero Samuel ya está muerto. Y por ende Saúl no podría consultarle referente a qué hacer. Saúl trató de consultar a Dios por la forma correcta. Los profetas, los sacerdotes, hasta estaba esperando una respuesta en sueños, pero Dios no les respondió. Dios básicamente había abandonado a Saúl. Por todo lo que he hecho, dicho, tú me rechazaste a mi ley, entonces yo te rechazo como rey. Lo dejó solo, por eso no contestó. Y como Saúl era tan inseguro, tan cobarde, no podría tomar decisiones por sí solo, no quiso hacer nada sin preguntar la opinión de otros. Entonces, aquí no tiene nada que consultar. Samuel muerto, Dios no responde, entonces decidió consultar una adivina. Peor aún, quería que esta adivina trajera a Samuel de entre los muertos. O sea, quería consultar igual a Samuel, pero como está muerto, buscó una divina para decir, ok, quiero hablar con Samuel igual. Lo más sorprendente aquí es que la divina logró algo. De repente aparece un espíritu a esta mujer y Saúl hace una pregunta, como es un viejo que viene subiendo y tiene su manto puesto y Saúl dice, ok, eso es Samuel, perfecto. Saúl identifica el espíritu como Samuel y el espíritu procede a profetizar la muerte de Saúl y sus hijos en batalla el día siguiente, como también la derrota de Israel. Eso es lo que dijo este espíritu de Samuel. Mañana vas a morir, tu hijo también, Israel queda derrotado y se acabó el cuento. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿el espíritu realmente es Samuel? ¿O es un demonio que se hace pasar por Samuel? ¿O este es una alucinación, un sueño? ¿O quizás es una parábola en la Biblia que nada de esto pasó? Entonces, esta historia nos deja con muchas preguntas porque es una situación curiosa, es raro. Hay personas que piensan que el espíritu realmente es Samuel, regresado del otro lado. O sea, Dios había permitido que podría regresar para hablar por última vez con Saúl. Y ellos dan como argumento el hecho de que en la Biblia hay frases como cuando la mujer vio a Samuel, o también Samuel dijo a Saúl, dando a entender que esto es Samuel. En ese caso, quiere decir que Dios permitió que Samuel podría regresar de la muerte en forma de una fantasma y hablar con la mujer. La mujer igual queda como intermediario diciendo, Saúl dijo tal cosa y Samuel le había dicho tal cosa y Saúl pregunta. Entonces, Saúl no ve este hombre, este espíritu, mejor dicho, y la mujer está entre medio de los dos. Sin embargo,
va totalmente en contra de la naturaleza de Dios. Esta creencia que ese espíritu es realmente Samuel. Y también en contra a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prohibido totalmente consultar a medios, a divinas, brujas, etcétera, o meterse en magia, cosas semejantes. En la ley, en la palabra, Dios dice varias veces, vamos a ver algunos después, aléjense de eso, no se mete con eso. Entonces, el punto clave aquí es que cuando Saúl consulta a Dios por la vía correcta, esta situación está diciendo básicamente, no sé, la Biblia no dice cuáles son las palabras, pero se puede imaginar, está diciendo, Dios, dime qué hacer. Están los filisteos, se están atacando y su ejército es muy grande y no sé qué hacer. Dios, dime qué hacer. Y Dios no responde. Entonces, está haciendo por la vía correcta, consultando a profetas, consultando a los sacerdotes, y Dios no contesta. Ahí está la pista más grande de qué está pasando aquí. Por eso, aquí dice versículo 6, creo que el 1 Samuel 28, por eso consultó al Señor, pero él no le respondió ni en sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Urim es un sistema que tienen los sacerdotes para hacer consultas a Dios. No vamos a entrar en detalle, pero aquí tres formas. Dios no responde ni en sueños, ni por profetas, ni por sacerdotes. O sea, Dios no quiere responder. Dios no le respondió. Por ende, es totalmente improbable que Dios respondería a Saúl usando métodos ilegales que son pecado según la ley de Dios, que Dios mismo había prohibido. Eso no es el carácter de Dios. No responder por la vía correcta y después responder por una vía que es pecado y además que va en contra de su ley. No, no lo creo. Si Dios no responde al ser consultado en la forma correcta, claramente tampoco respondería al ser consultado de una forma que él mismo había prohibido. También, por lo que vimos en Primera Crónicas, sabemos que Dios le quitó la vida de Saúl por hacer esto, por consultar a una bruja. Si Dios lo mata por eso, no es razonable pensar que Dios también le había contestado por la misma forma, una forma donde la ley de Dios dice que todos los involucrados deben morir. Eso dice la ley. Si alguien hace una consulta a la divina, tanto la divina como esa persona tiene que morir. O sea, bueno, Samuel no podría morir porque ya está muerto. Entonces, no sé, no es el carácter de Dios hacer eso. Conclusión lógica, el Samuel evocado por la bruja de Endor es un demonio, haciéndose pasar por Samuel. ¿Los demonios pueden hacer eso? Sí, y lo hacen a cada rato. Muchas veces va a haber libros o historias en la prensa de alguien que se acuerda de su vida anterior cuando era un soldado de Alejandro Magno y cómo eran los soldados en ese tiempo, o que era quizá un príncipe en la Edad Media. Esa persona tiene la memoria de, ¿por qué podría tener esa memoria? Y correcto, válido, correcto históricamente, porque un demonio que estaba en esa situación le había soplado en su mente. Los demonios lo hacen. Entonces aquí lo más probable es que estamos hablando de un demonio que está imitando a Samuel, engañando a la mujer, engañando a Saúl, pero no era Samuel. Los demonios saben mucho, no son tontos. Este Samuel incluso no dice nada nuevo. Profetiza, sí, pero está profetizando cosas que Samuel ya había dicho y Saúl ya sabía, y otra cosa que era Vox Populi. Todo el mundo sabía que la batalla que viene mañana van a perder, pero van a perder terriblemente. Y los que van a estar ahí en primera fila son Saúl y sus hijos. Obviamente van a morir. Entonces, no es profecía imposible de simplemente saber por la situación. Es profecía ya conocido y profecía en el mismo sentido que un
un analista político podría decir lo que va a pasar, no sé, mañana, pasado mañana, incluyendo la derrota de Israel y la muerte de Saúl y sus hijos. Todo era predecible. Entonces, toda esta situación es un comentario muy fuerte para nosotros referente a los peligros de meterse en el mundo del ocultismo. Por haberse jugado con el oculto, consultando una bruja, combinado con sus otros errores, sí, Dios le quitó la vida. Y la de sus hijos también, y además permitió la derrota de la nación de Israel frente a los filisteos. Todo por culpa de Saúl, por meterse con esta bruja. O sea, esto quiero dejar tajantemente claro, no es algo insignificante o divertido meterse en estas cosas del oculto. Estamos hablando de adivinación, lectura de manos, tarot, yoga, brujería, astrología, espiritismo, ouija, wicca, nueva era, esoterismo. Hay miles de cosas que podemos agregar a esta lista. No es cosa chica, no es divertido, no es insignificante. Ojo, ojo, ojo con eso. Todos son absolutamente prohibidos por Dios. ¿Dónde dice eso? Levítico 19:31. No acudan a la nigromancia, ni busquen a los espiritistas, porque serán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Levítico 26. Me pondré en contra de quien acuda a la nigromancia y los espiritistas, y por seguirlos se prostituya, lo minaré de su pueblo. Versículo 27. Cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea nigromante o espiritista, será condenado a muerte. Morirá apedreado y será responsable de su propia muerte. ¿Quieres más? Éxodo 22:18. No deje con vida a ninguna hechicera. El que es 5:1. Pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Y quizás el más claro de todo, Deuteronomio 18:10-12. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique esta costumbre será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. O sea, podría seguir acá, pero creo que queda obvio. Dios absolutamente y tajantemente prohíbe que nosotros podemos meterse en estas cosas del ocultismo. En toda su forma, eso es claro y no hay vuelta que darle. Yo sé que algunos cristianos tratan de buscar la forma de, bueno, astrología es un juego, o que hacen lectura de palmas, no creen eso, pero sí es divertido, me gusta hacerlo. No, ni siquiera en broma. Nada, nada, nada. Aléjese de eso. Ok, entonces Saúl había causado la derrota física y también espiritual de Israel. Él, por todo lo que había hecho, él tiene la culpa. Era el rey, entonces tenía la culpa de todo. Y en 2 Samuel le toca a David invertir esa situación, dar la vuelta. Y lo hace exactamente al revés de lo que Saúl había hecho. Por ejemplo, David confía en el Señor. Saúl nunca. David obedece al Señor y consulta al Señor en casi todo. De esta forma, David logra revertir la derrota de Israel y volverlo a su posición privilegiada ante Dios como su pueblo electo. Toma tiempo, eso sí, no es algo que se puede revertir de un día a otro, pero David trabaja en eso durante años y eventualmente logra unir la nación nuevamente bajo Dios. En este libro vemos cómo lo hizo. Al inicio del libro, aunque Saúl ha muerto y David ya había sido ungido rey, años atrás, inicialmente solo la tribu de Judá lo aceptó como rey. Las otras tribus no reconocen a David y siguen leales a Saúl. Entonces, este es un poco enredado, ponga atención. Un hombre llamado Abna
que era general al cargo del ejército de Saúl. Saúl ya ha muerto, pero Abner queda a cargo igual del ejército. Tomó Isboset, que era un hijo de Saúl que había sobrevivido. No todos sus hijos murieron en batalla. Isboset está en otra parte. Entonces Abner toma Isboset y dice, ok, aquí está el rey nuevo y lo nombra rey, pero realmente Abner está controlando Isboset inicialmente. Esta situación termina en una guerra civil, pero entre guerra civil no sé, guerra familiar, Israel del norte, donde está Saúl, Israel del sur, que es Judá, donde está David, y ahí están, ahí empieza la batalla, esa guerra. La guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. David trabajando correctamente, haciendo todo según lo que Dios había mandado, y obviamente la familia de Saúl actuando por su cuenta, para variar. Pero Isboset, este hijo de Saúl, acusa a Abner de haber dormido con una mujer que era concubina de Saúl. Abner se enoja tanto con esto que decide cambiar de lado. Él quiere unirse a David ya. Este general del ejército dice, ya, y usted sabe que, no, yo voy por un lado, yo voy con David. Entonces él se acerca a David, tiene una conversación y David está de acuerdo a hacer un pacto con Abner, tratando de lograr que la nación se puede unir nuevamente. Pero durante estas negociaciones tenemos esto. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sirá. Pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad como para hablar con él en privado. Ahí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Esta cosa como telenovela, ¿no? Para que tiene claro, Joab es el comandante del ejército de David, Abner era el comandante del ejército de Saúl, y cuando Joab escucha que David estaba conversando con Abner para ver un pacto, dice, no, nada que ver, pum, mata a Abner, y ok, ahí desaparece esa posibilidad del pacto. Pero pronto algunos hombres asesinan también a Isboset, rey del norte, hijo de Saúl, y eso abre paso para que finalmente David se convierte en rey de todo Israel. Capítulo 5, 1 al 4. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron, Su Majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a Su Majestad, Tú pastorearás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David, y ahí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Por fin, Israel tiene rey bueno, rey hombre de Dios, y ahora la cosa realmente se pone mucho mejor. El mismo capítulo, David captura la ciudad de Jebús. ¿Qué es Jebús? Es el antiguo nombre de Jerusalén. Hasta este momento se llamaba Jebús y da vienen los jebuseos. Vamos a ver varios jebuseos después, este pequeño pueblo. Jerusalén o Jebús, el nombre de la ciudad, era su ciudad, pero ahora David lo captura y lo convierte en el sede de su reino. Por lo tanto, Jebús cambió nombre a Jerusalén y también se conoce como Ciudad de David. Hasta hoy en día hay una sección de Jerusalén que se llama Ciudad de David, que era básicamente Jerusalén en los tiempos de David. Obviamente hoy en día Jerusalén es mucho más grande, pero la ciudad de David es ese núcleo, ese corazón. En ese diagrama es esa parte aquí. Toda esa parte bajo era Jerusalén en los tiempos de David y eso era Jebús que cambió. Ahora, hasta ese momento Jerusalén no era ni del Israel
o sea, del norte, ni tampoco de Judá del sur, sino era de los cananitas. Los jebuseos son parte de la nación de Canaán. Entonces David, muy inteligente, no seleccionó para su sede principal ni una ciudad del norte ni una ciudad del sur, sino algo que no era de nadie. Y eso hizo, ok, aquí está mi gobierno, el centro de operaciones, Jerusalén será ciudad neutro. Entonces eso ayudó mucho a evitar conflictos entre la tribu del norte y la tribu del sur. Muy inteligente David. En capítulo 6, David se acuerda del arca del pacto. Y este arca no hemos visto en mucho tiempo. Para refrescar la memoria, los filisteos lo habían capturado antes de los tiempos de Saúl. Pero después de encontrar algunos problemas, no vamos a entrar en detalle, pero ese arca había causado muchos problemas por los filisteos. Y ellos decidieron devolverlo a Israel, lo mandaron de vuelta. Sin embargo, cuando llegó a Israel, algunos de los hombres de Israel muestran su falta de conocimiento de la ley levítica y su falta de respeto para Dios. ¿Qué hacen? Abren el arca, con resultados así. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron este mensaje a los habitantes de Kiriat Yearim: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Los de Kiriat Yearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. Buena solución, ¿no? Bueno, primero se nota aquí que los hombres, 70 hombres que no sabían qué están haciendo, abrieron el arca y Dios al instante lo mata, porque está totalmente prohibido por la ley que alguien menos un sacerdote podría abrir el arca. Tenían todo un sistema y estos hombres no respetaron, no conocieron, entonces muerto. Bet-Semes, ¿cómo es hoy? Descubrieron el lugar, ya se sabe dónde está. Incluso recién había una excavación arqueológica y descubrieron algo interesante que no tiene explicación. En uno de los edificios había una piedra grande para dejar algo descansar encima. Y esto no es una mesa, y lo que está aquí alrededor no son sillas, son muy lejos de esta mesa para que sean sillas. Entonces, especulación, esto era la piedra donde tenía parado el arca del pacto hasta que los de Israel vinieron a buscarlo. Es una posibilidad. No hay más evidencia de eso que una piedra grande, más o menos en el lugar correcto. Quizás podría ser. Ahora, Saúl no había hecho nada con el arca. Sabía dónde estaba, pero en todo su reino no hizo nada. Pero David, como uno de los primeros actos oficiales como rey, quiere traer el arca a Jerusalén. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balad de Judá para trasladar de ahí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios.
Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Buen día. David llega con todo el ejército y quiere llevar el arca a Jerusalén, pero aquí cometió un error grave. No consultó a los sacerdotes o a Dios para ver la manera correcta de transportar el arca y con consecuencias fatales. Siguen versículos 6 y 7, dice, al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminando junto al arca. Y dice, pobre Usa, ¿qué hizo? Trató de estable, está como inestable el arca, trató de, y Dios lo mató. Sí. Justicia para nosotros, sí, para el Señor, para nosotros, no, eso no es justo. Para el Señor, sí, es justo. ¿Por qué? Hay que reconocer aquí que aunque las intenciones de David y de Usa estaban correctas, no obedecieron los comandos de Dios. Y fue por eso que Usa murió. La falta de conocimiento de la ley de Dios no es excusa, tampoco es la falta de conocimiento de la ley hoy en día. Si uno pasa una luz con luz roja y el carabinero pasa en parte y llega ante el juez y dice, bueno, yo no sabía, señor juez, no sabía que no se puede pasar con luz roja. ¿Qué va a decir el juez? Ah, en ese caso está bien, entonces anda a la casa. No, falta de conocimiento de la ley no es excusa. Ese juez va a cursar la multa o quizás algo peor. Y eso es lo que pasó aquí. No habían informados de la ley y por eso Usa murió. ¿Por qué? Si uno va a entrar al servicio de Dios, es necesario entender y obedecer sus comandos y no hacer las cosas por su cuenta. 3 veces después, David hace otro intento de llevar el arca y esta vez lo hace de la forma correcta y todo resulta bien. ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, primero, el arca estaba construido especialmente para ser transportado de una manera específica. Éxodo 25, 12 al 14. Funde 4 anillos de oro para colocarlos en sus 4 patas, 2 en cada costado. Prepara luego unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Introduce las varas en los anillos que van a los costados del arca para transportarla. Eso fue el diseño original del arca. Tenía que tener esa vara de madera para transportarla. Pero, segundo Dios había dado instrucciones precisas y claras referente a cómo mover el arca y quién podría moverlo. En números 4 hay varias, pero vamos a ver versículos 5, 14 y 15. Cuando los israelitas deban ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán en el santuario y descolgarán la cortina que lo resguarda, y con ella cubrirán el arca del pacto. Sobre el altar pondrán todos los utensilios que usan en su ministerio: ceniceros, tenedores, tenazas, aspersorios y todos los utensilios del altar. Luego lo cubrirán con piel de delfín y le colocarán las varas para transportarlo. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos sus accesorios, los israelitas podrán ponerse en marcha. Cuando los israelitas deban ponerse en marcha, Aarón y sus hijos entrarán al santuario y descolgarán la cortina que lo resguarda, y con ella cubrirán el arca del pacto. Entonces vendrán los coatitas para transportar el santuario, pero sin tocarlo para que no mueran. También transportarán los objetos que están en la tienda de reunión. Ahí está. Los coatitas llegarán para transportar, pero no tocarán el arca para que no mueran.
Solamente los coatitos podrían mover el arca y solamente al hombro, usando la vara y solamente cubierto con la cortina que separa el lugar santísimo del lugar. O sea, Dios había dicho, esta es la forma que tiene que hacerlo. Y de no hacerlo así, van a morir. ¿Está claro? Y lo hicieron eventualmente, el arca llega a Jerusalén de la forma correcta. Ahora, el problema es que durante miles de años, algunos expertos dijeron, no, ese cuento del arca, no hay que ver, ningún pueblo antiguo hizo cosas así, con varas y con una forma, con animal o ángeles arriba. No, no hay evidencia alguna de eso, por lo tanto, dudaron que este cuento del arca de pacto de la Biblia era correcto. Dijeron, no, fábula, no, nada que ver. Hasta que en 1922, cuando descubrieron algo curioso en la tumba de Tutankamón en Egipto. Mira lo que hay por ahí. Eso no es el arca del pacto, pero es muy semejante. Algún tipo de caja aquí con la pared de madera y algún tipo de animal arriba. Entonces ahí los expertos dijeron, oh, ok, entonces podría ser. Si lo hicieron en Egipto, quizás lo hicieron en Israel también. Eso, lo que me sorprende mucho de la arqueología, cada vez que van excavando más y más, descubriendo más y más, van confirmando la Biblia. Nunca he escuchado algún descubrimiento hecho por los arqueólogos que muestre que la Biblia está incorrecto. Siempre es al revés. Siempre muestran que la Biblia es correcto sin duda alguna. Capítulo 7, capítulo clave de 2 Samuel, y también es el capítulo clave de toda la Biblia. Este es el pacto entre Dios y David y Dios y la casa de David. Este parte un poco largo, pero es importante leerlo y conocerlo. Es central a entender no solamente David, sino entender el propósito que Dios tenía para Jesús. Vamos a verlo. 1 al 16. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿Serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa.
Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Es una promesa eterna para David y su descendiente, esto de, hay a ver, hay cierta clase de profecía en la Biblia que son de doble cumplimiento. O sea, la misma profecía se cumple dos veces en la historia, generalmente con dos personas diferentes y en dos épocas diferentes. Esto es lo que está sucediendo aquí. El Señor está diciendo a David, vas a tener un hijo que va a construir mi casa. Se refiere obviamente a Salomón, pero también se refiere a Jesús. Entonces, leyendo de esa forma, se puede ver que las promesas que hacen aquí son muy importantes, porque termina diciendo, tu trono durará para siempre. Eso es para David y también para Jesús. Vamos a ver este punto en mayor profundidad en las profetas, cuando llegamos a los libros proféticos, porque esta promesa de Dios a David es la base de la esperanza del Mesías, el Salvador y gran rey permanente de Israel. Hay mucho paralelo aquí. No vamos a entrar en detalle ahora, pero sí en el futuro. La promesa se cumple inicialmente en parte, unos 30 años después, con Salomón, el hijo de David, que efectivamente construye el templo, y se cumplió completamente unos 1000 años después con el nacimiento de Jesús, descendiente directo de David. Ahora, la reacción de David a este gran anuncio es una de las declaraciones más hermosas y más humildes de toda la Biblia, porque Dios está diciendo básicamente, David, tú eras pastor de ovejas, ahora es rey de Israel. Yo voy a establecer tu trono para siempre. Y David responde de esta forma. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo, Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía, y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Wow, este David conoce su lugar y dice, Señor, ¿quién soy yo para que tú me haces esto? Esta promesa es increíble que vas a establecer mi dinastía para siempre. Entonces, lo único que yo quiero pedir, Señor, es que bendiga a mi familia para ahora y para siempre, porque si tú bendices a mi familia, eso es, tómalo por hecho, es bendita para siempre. Ok, capítulos 8 y 10 registran varias victorias de David en algunas batallas, también ejemplos de su naturaleza generosa. En estos años, David ya está consolidado su reino, expulsando a los filisteos y ganando todas las batallas. Resumen, primeros 10 capítulos de 2 Samuel, ahí está, muere Saúl,
David ungido rey, Abner y su pacto con David, pero después Joab mata a Abner. David ungido, David lleva el arca a Jerusalén, el pacto entre David y Dios y la victoria de David en batalla. Ahí está. Resumen muy breve de los primeros 10 capítulos. Pero como rey, David fue el más grande y mejor de Israel, sin duda. Siempre justo, siempre correcto, siempre consultado a Dios y obedeciendo, siempre liderando su pueblo a las alabanzas del Señor, sin duda. Bueno, mire los salmos que escribió David, siempre estaba alabando al Señor. Como rey, David fue el mejor posible, pero como hombre, no fue tan así. Capítulo 11 encontramos el episodio que demuestra que David no era perfecto para nada. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer problema. Una tarde al levantarse David de la cama, segundo problema, una tarde se levantó de la cama en la tarde, o sea, vida de lujo, quedó dormido toda la mañana y se levantó en la tarde. Comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que se llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Wow. Capítulos 11 y 12 cuentan toda la historia, todos los detalles de este pecado de David. No esconde que era pecado, no esconde los problemas que vienen como consecuencia. Betsabé ya estaba casada con un oficial del ejército de David, de nombre Urías. Urías era un hombre muy recto, muy valiente, muy correcto, muy fiel a David y fiel al Señor. Pero David da instrucciones a Joab, comandante del ejército, de poner a Urías en la primera línea de la batalla y después retirar los demás soldados. Resultado obvio, Urías muere. ¿Y qué pasa posteriormente? Versículos 26 al 27, cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Ahí está el punto clave para entender todo esto. Lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y yo había mencionado muchas veces, la Biblia no esconde los errores de los hombres. Y eso es muy diferente a otros libros sagrados. Por ejemplo, el Corán esconde por completo los errores de Mahoma. No podría cometer ningún error. El hombre obviamente cometió errores, pero leyendo el Corán y los otros libros sagrados para los musulmanes y otras religiones también, los héroes son perfectos, no hacen nada mal, y los buenos y los malos, es como una película de Hollywood. Pero la Biblia no es así. Los héroes cometen errores, a veces los malos hacen cosas buenas, es la vida real. Y aquí eso es lo que está pasando aquí. Dios aquí está informando de lo que hizo David y dice, el Señor no le gustó para nada lo que había hecho. La Biblia no tiene por qué esconder el lado humano de los héroes porque somos todos humanos. No hay nadie perfecto, todos cometemos errores. Desde cierto punto de vista, es reconfortante saber que ni los más grandes héroes de la Biblia lograron superar su naturaleza humana. Sin embargo,
no es una razón para aceptar el fracaso como algo bueno. Ni el propio David aceptó sus acciones así. Continúa la historia. Capítulo 12. Por instrucciones de Dios, el profeta Natán se acerca a David con una parábola, un cuento, una historia acerca de un hombre rico y la oveja de otro hombre. Segundo Samuel 12, 1 al 4. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, le dijo: Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Esa es la historia que Natán cuenta a David. Y al parecer David no entendió la parábola porque pronuncia su propia sentencia. Segundo Samuel 12, 5 y 6. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo ese hombre hacer tal cosa? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Es como la sentencia que dicta David para este hombre ficticio, o quizás no tan ficticio. Y nota que David conoció muy bien la ley, porque la sentencia que dicta es correcto. Según la ley, Éxodo 22:1, si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, debería devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. David tenía claro, ni siquiera tenía que ir a buscar, a ver, 5 o 4 o 3 o 6 para una oveja. Sabía que eran 4 y dicta la sentencia al instante. Este hombre merece la muerte, tiene que pagarlo 4 veces. Natán entrega un mensaje de Dios a David con palabras muy duras. Tú eres ese hombre, le dijo Natán a David. El Señor Dios de Israel dice: Yo te hice rey de Israel y te salvé del poder de Saúl. Te di su palacio y sus esposas, y los reinos de Israel y Judá. Y si esto no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces has despreciado las leyes de Dios y has cometido esta horrible maldad? Porque tú le diste muerte a Urías y le robaste su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Por tanto, de aquí en adelante, el asesinato será una amenaza constante en tu familia, porque me has insultado al tomar la esposa de Urías. Juro que por lo que has hecho haré que tu propia familia se rebele contra ti. Tus esposas serán de otros hombres y las poseerán ante tus ojos y ante el pueblo. Tú lo hiciste en secreto, pero yo te lo haré abiertamente ante los ojos de todo Israel. Wow, duro pero merecido. Y en un acto de humildad, David reconoce al tiro, al instante, su grave error. Segundo Samuel 12:13. He pecado contra el Señor, contestó David a Natán. O sin pensarlo 2 veces, sin tratar de hacer excusas, he pecado. Natán le respondió: sí, pero el Señor ya te ha perdonado, así que no morirás por este pecado. En este momento, David escribe el Salmo 51. Ten compasión de mí, Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu piedad, borra mis pecados. Lávame de toda mi culpa y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi vergonzosa acción. Día y noche me persigue. Es contra ti, solo contra ti que he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Tu sentencia contra mí es justa y tu juicio irreprochable, porque yo nací pecador.
Sí, lo soy desde el momento que mi madre me concibió. Tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. Purifícame con hisopo y volveré a ser puro. Lávame y seré más blanco que la nieve. Devuélveme mi gozo y alegría. Me has quebrantado, ahora déjame gozarme. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y renueva la rectitud de mi espíritu. No me arrojes de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y hay varios versículos más, creo que hay 19 en total. Por favor, después de la sesión hoy, de la clase hoy, léelo. Salmo 51. Esa es la declaración que David hace. Eso es arrepentimiento de verdad. Se ve aquí cómo uno debería arrepentirse frente al Señor. Señor, contra ti he pecado, solo contra ti. No me arrojes de tu presencia, no quite de mí tu santo espíritu. Es hermosa este salmo. Léalo. Y esta es la situación. Cuando Natán acusa a David y David dice, sí, he pecado. Escribe Salmo 51. Ahora, aunque David se arrepintió del pecado, al instante el Señor perdonó a David. Aún así, David y su familia deben sufrir las consecuencias de la sentencia que él mismo había pronunciado, según la ley, 4 por 1. Y eso a veces olvidamos de eso. Dios nos perdona, pero por nuestras acciones quizás hay consecuencias, y generalmente hay consecuencias. Y las consecuencias no se pueden evitar. Y esto es lo que sucede acá. David ha pronunciado la sentencia que el hombre que había hecho tal cosa tiene que pagar 4 por 1. 4 hombres inocentes habían muerto. Como él había enviado un hombre inocente a su muerte, 4 de los hijos de David morirán como consecuencias. Wow. Desde este punto en adelante, en todo el resto del libro de 2 Samuel, encontramos problema tras problema tras problema dentro de la familia de David, mayormente como resultado directo de su pecado con Betsabé. David siguió gobernando como rey bueno, pero en su familia la cosa fue terrible, solamente como consecuencia de su pecado con Betsabé. Primero muere el hijo recién nacido. El resultado de ese pecado con Betsabé, a los 7 días de vida, muere de una enfermedad, a pesar de los todo llantos y oraciones y ayunos de David. Es como triste cuando lee esa parte de la Biblia. David está llorando, gritando, ayunando todos los días por el hijo que está enfermo. Pero cuando muere el hijo, David dice, ok, él no va a regresar a mí, pero algún día yo voy donde él está. Ahí lo voy a ver. Capítulo 13, otro de los hijos de David, que se llama Amnón, viola a su propia hermana, Tamar. ¿Viste qué bueno esta familia? 2 años después, otro hijo de David, que se llama Absalón, mata al mismo Amnón en venganza por la violación. Wow. Un hermano violó a su hermana y otro hermano lo mata. Capítulo 15, Absalón, el que había matado a Amnón, conspira contra David con intenciones de tomar el trono por la fuerza, con ayuda de uno de los consejeros más cercanos de David. Para no creerlo, Absalón logra engañar al pueblo para conseguir su apoyo y como resultado, David tiene que huir nuevamente. Pronto llegó un mensaje a Jerusalén y le dijo al rey David, todo Israel se ha unido a Absalón en contra suya. Al oír esto, David les dijo a todos sus oficiales que estaban con él en Jerusalén, debemos huir de inmediato o será demasiado tarde. Si salimos de la ciudad antes que Absalón llegue, nos salvaremos nosotros y se salvará la ciudad de Jerusalén. Entonces David aquí está preocupado por sí mismo, sí, pero también está preocupado por la gente, por la ciudad, por Jerusalén. Y para salvar ese, dijo, ok, vamos huyendo de mi propio hijo que está tratando de
tomar el trono. David huye por varias partes dentro de Israel, alejándose de Absalón de una forma similar a lo que había hecho cuando estaba huyendo de Saúl. Y en capítulo 18, Joab mata a Absalón. O sea, su comandante en jefe de su ejército mata a su hijo. El resto del libro relata algunas victorias militares de David, terminando el capítulo 22 con una canción de alabanzas y agradecimiento de David a Dios por haber liberado al pueblo de los enemigos de Israel. Capítulo 23 está el último discurso de David. Él mismo dice, ya estoy viejo, no puede continuar, y da su discurso, sus últimas palabras en el fondo. Y también hay un listado de los valientes de David, todos los hombres que habían servido con valentía. Entonces tenemos el resumen del resto del libro. David y Betsabé, Natán con David, Tamar violando a Amnón, Absalón, conspiración, David huye, Joab asesina a Absalón, David de luto, etcétera, etcétera, y terminando con las últimas palabras de David y el listado de honra de los héroes de David en capítulo 23. Pero queda un capítulo más, capítulo 24. Ahora, es probable que este capítulo está fuera de orden cronológica, porque en este capítulo David habla, pero el capítulo anterior era las últimas palabras de David, entonces están fuera de secuencia aquí. El capítulo 24 viene antes del 23. Y se trata de un evento curioso, pero de importancia crítica para el mundo entero. No solamente en los tiempos de David, hasta nuestros tiempos, todo viene a raíz de esta cosa que inicialmente uno piensa, ¿qué tiene que ver conmigo hoy en día? Pero con el desenlace va a ver por qué. Ahora, el problema aparte aquí que David decide por su cuenta hacer otro censo de su ejército para ver cuántos hombres tiene en contra de la voluntad de Dios. Otra vez, pecado grande de David. Y hoy resulta que ahora hay 800,000 hombres en Israel y 500,000 en Judá. Y cuando viene el informe, al escuchar los números, David se da cuenta que ha pecado nuevamente por su orgullo en su ejército y nuevamente se arrepiente. Pero ¿qué pasa aquí? Dios le ofrece una selección de uno de tres posibles castigos. Y esto es curioso. La situación va así. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y le dijo al Señor, he cometido un pecado muy grande, he actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje. Ve a decirle a David, así dice el Señor, te doy a escoger entre estos tres castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó, ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país o que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos o que el país sufra 3 días de peste? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su amor es grande y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una peste que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 personas. Entonces el ángel del Señor que estaba junto a la parcela de Arauna, el Jebuseo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado. Basta, le dijo al ángel que estaba hiriendo al pueblo, detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, oró al Señor.
¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado, soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Una vez más, David comete otro error, porque el Señor ofrece tres posibles castigos: 3 veces de hambruna, 3 semanas, perdón, 3 años de hambruna, 3 meses de David escapando de sus enemigos, o 3 días de peste. Y David dirige 3 días de peste y mueren 70.000 personas por la culpa de David. Lo que él debería haber elegido era el castigo que afecta solamente a él, escapando nuevamente, huyendo nuevamente durante 3 meses. Pero él ya había hecho con Saúl eso, ya había hecho con Absalón, y pensó: no, de nuevo, no, corriendo y escapando, no, no, de nuevo, no, mejor que muere el pueblo. Grave error. De los tres era obvio que él tenía que tomar el castigo que no afectó a nadie más, porque era su pecado. Y de repente da cuenta, cuando el ángel está ahí a punto de destruir Jerusalén, y Dios dice: ya, para, ahí está el ángel con la mano levantada a punto de seguir con la plaga. Y ahí está David, dice: soy yo soy yo que he pecado aquí, Señor, ¿qué hago? En ese momento David compra un terreno para levantar un altar y pedir a Dios terminar con la plaga. David quiere comprar el terreno justo donde el ángel estaba parado, la parcela de Arauna, el Jebuseo, dice la Biblia. Entonces ahí está el ángel, llegó a este punto y Dios dice: ya, basta. Y David quiere comprar este terreno, quiere construir un altar, quiere hacer sacrificios para pedirle a Dios que termine con la plaga. Arauna dice a David que no quiere vender la parcela, sino regalarla al rey. 24-25. Todo esto se lo doy a usted, que el Señor, su Dios, vea a su majestad con agrado. Pero el rey le respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuestan. Te los compraré todo por un precio justo. O sea, David aquí dice: no, 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 un sacrificio que no me cueste no es un sacrificio. Entonces, voy a comprarlo al precio justo, y aquí voy a hacer el sacrificio que me cuesta, porque si no, no hay sacrificio. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata, bastante, y ahí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel. ¿Qué tiene todo esto que tiene que ver con nosotros hoy en día? Bueno, la compra de terreno es importantísimo para todo el futuro de la humanidad. El significado se aclara en Primera Reyes, el libro que vamos a ver la próxima semana. El terreno que David compró se conoce hoy como el Monte del Templo. Es el sitio donde Salomón construyó el templo. David no lo sabe todavía. Él simplemente lo compró para hacer un altar, para parar esa plaga, pero es el mismo lugar donde después Salomón va a construir el templo. El monte también tiene otro nombre. Segundo Crónicas 3:1. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moriah, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela de Arauna, el Jebuseo. Clarito. Entonces, este lugar se llama Monte Moriah. Ahí está. Quizás lo ven aquí, el círculo azul. Aquí está Jerusalén en ese momento, la ciudad de David. Y aquí arriba es el lugar, esa parcela de Arauna, ahí encima de Monte Moriah. Eso es lo que compró David, y ahora Salomón construye el templo. Pero Monte Moriah es un lugar bastante importante desde el inicio y hasta el final de la historia, por otra razón. Génesis 22, 1 y 2.
Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, estamos volviendo mucho tiempo, miles de años a los tiempos de Abraham o Abraham. Dios cambia el nombre después. En este momento se llama todavía Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. O sea, esta famosa historia de Abraham casi matando a ese está en el monte Moriah. Ahí Abraham había construido un altar para sacrificar a su hijo. Es increíble cómo Dios tiene todas las cosas entrelazadas, interconectadas. Y aquí mismo estamos empezando a entender cuál es la importancia de este lugar. Monte Moriah es exactamente donde Abraham había casi sacrificado a Isaac. Pero el Señor había puesto un animal en cambio de la vida de Isaac para sacrificar en Monte Moriah. Ahí hay una maqueta de la ciudad de Jerusalén, ahora en los tiempos de Salomón. Y aquí está el templo construido sobre la cima de Monte Moriah y varios otros edificios. Esta parte aquí abajo es la ciudad de David y la ciudad había crecido también enormemente. Por otros lados había un muro enorme, pero aquí está el templo, Monte Moriah. Salomón construyó el templo ahí, en ese mismo terreno de Arauna, el Jebuseo, que David había comprado. Ahora, ese primer templo de Salomón fue construido más o menos en el año 950 a.C. y fue destruido en el año 186. Vino Nabucodonosor de Babilonia, destruyeron el templo, dejaron todo abajo, quemaron la ciudad, llevaron todas las personas. Entonces no había templo. Pero fue reconstruido en exactamente el mismo lugar por un tipo que se llama Zorobabel en el año 516. Y fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. O sea, más o menos 36 años después de la muerte y resurrección de Jesús. En los tiempos de Jesús sí había templo. El mismo Jesús estaba en el templo, estaba enseñando, estaba, eh, ¿cómo se llama? Dando vueltas a las mesas de la gente que están haciendo negocio en el templo. El templo estaba de pie. Incluso el mismo Jesús dijo, este templo algún día no va a haber aquí piedra sobre piedra, todo al piso. Y eso sucedió más o menos 36 años después. Los romanos destruyeron el templo. No ha sido reconstruido. O sea, hoy en día no hay templo en Jerusalén. No ha existido ningún templo en Jerusalén ni en ninguna otra parte desde el año 0036. Ni en Monte Moriah, ni tampoco en otro lugar. Entonces, ¿qué hay en Monte Moriah hoy? Bueno, ahí tienes una imagen de Jerusalén tomado desde la base de la monte mirando hacia arriba. Y se nota que hay un muro y hay un edificio. Ahí está, tomado del aire. Este edificio se llama la Cúpula de la Roca. Es el lugar, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes, construido sobre Monte Moriah. Ahí está, de cerca. Oh, problema. Bueno, ¿qué hay adentro de la cúpula de la roca? Bueno, tiene ese nombre porque adentro está una roca. Ahí está. Dentro, no sé si pueden verlo ahí en la pantalla. Aquí hay una roca. Y aquí se nota claramente que alguna vez había una construcción aquí encima. Miren los lugares donde habían piedras grandes de un edificio grande. Bueno, ahí estaba el templo. En esa misma posición estaba el templo, primero el templo de Salomón, después el templo de Zorobabel, y probablemente aquí también estaba el altar que hizo Abraham.
para sacrificar a su hijo, en la misma posición. Ahí está la roca, la cúpula de la roca. Algún día, en el futuro, no tan lejano, Monte Moriah será el punto más importante de toda la tierra. ¿Por qué? Hay profecías en Daniel, Mateo, Marcos, Tesalonicenses, Apocalipsis y varios otros lugares en la Biblia referente a los últimos tiempos, justo antes de la segunda venida de Jesús. Y todos hacen referencia a un templo en Jerusalén. Hoy no hay templo. Entonces, en algún momento, tiene que construirse un templo. Y el único lugar posible para construir tal templo es el Monte Moriah, en el lugar actualmente ocupado por la cúpula de la roca. ¿Se puede imaginar cuál es el problema aquí? Si los judíos empiezan a construir su templo botando en la cúpula de la roca, wow, tercera guerra mundial. El templo tendría que reemplazar la cúpula de la roca o quizás se puede llegar a un acuerdo de construirlo al costado. Esa es la cima de Monte Moriah hoy en día. Ahí está la cúpula de la roca. Y hay un plan desarrollado por alguien que dice, bueno, quizás se puede construir aquí al lado, construir el templo. No reemplazando la cúpula de la roca, sino al costado. Tener los dos edificios sería espectacular. Aquí los musulmanes, aquí los judíos, todos felices. Y bueno, no sé si será tan así. Es difícil pensar que los musulmanes lo permitiría, especialmente tomando en cuenta que continuará. La próxima sesión, ahí vamos a entrar en Primera Reyes. Pero el punto que yo quería destacar hoy es que ese monte, Dios desde los tiempos de Abraham tenía planes para Monte Moriah y va a ser algo importantísimo. Si tú empiezas a escuchar noticias que están negociando la reconstrucción del templo en Jerusalén, en serio, ojo, estamos definitivamente con tiempo muy corto, con días numerados. Va a suceder, no sé si cuándo va a ser, pero toma en cuenta. Entonces, la próxima semana, Primero Reyes, ahí están los links para apuntes, para mandar preguntas por email o también para invitar a otras personas para unirse al grupo.